¿Qué tal? Vamos a continuar con el estudio del libro Juicio Oral del Nuevo Proceso Laboral en México, y en esta ocasión vamos a hablar del capítulo 5. Aquí vamos a conocer sobre las generalidades del proceso laboral. Vamos a buscar los requisitos formales. Propiamente la naturaleza del juicio laboral es oral y conciliatorio, y se instaura a instancia de parte. También vamos a definir cómo se realizan las comparecencias ante los jueces laborales de manera presencial, también por escrito, según la fase que corresponda. Y en este capítulo se definen en el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo los principios que rigen al proceso laboral, que son el de inmediación, la continuidad, la celeridad, la veracidad, la concentración, la economía y la sencillez procesal. También se define que el proceso laboral es gratuito y predominantemente oral y conciliatorio. Explico cada principio. El de inmediación es de los más importantes. El de inmediación consiste en que el juez recibe de manera directa la prueba, el objeto de la prueba y el desahogo de la prueba. ¿Esto cómo se logra? Cuando el juez en la audiencia de juicio, que es la segunda fase del proceso, recibe de manera directa, es decir, sin intermediarios, a la persona que está declarando como testigo, a la persona que está declarando como parte, en este caso en una confesión, al perito que le toma su dictamen y le puede hacer las preguntas que considere conveniente, así como las preguntas que las partes pueden hacerle a los peritos para entender un tema. Por ejemplo, si se hace valer que el trabajador no fue despedido, que por el contrario firmó una renuncia y que con ello se dio por concluida la relación laboral, y el trabajador objeta de falsa esa renuncia, entonces se desahoga una prueba pericial. En ella, el experto en caligrafía, en documentoscopía, va a, mediante sus técnicas, mediante sus estudios, mediante los procedimientos tecnológicos incluso que tenga, es decir, los instrumentos de la ciencia que pueda tener, va a dar su opinión sobre los trazos de la firma, si corresponden o no a las de la parte actora, con una prueba en caligrafía que hace el propio perito. En esas diligencias el juez está enfrente y está recibiendo de manera directa precisamente la prueba de las partes. Eso es el principio de inmediación. El principio de veracidad. Este es bien importante porque en la Ley Federal del Trabajo reformada se exige que las partes actúen y se expresen tanto de manera verbal en las audiencias, cuando lo hacen también por escrito, con el principio de veracidad. Se establecen infracciones para quien infringe este principio, y recordemos que los procesos laborales en los tribunales son públicos, es decir, puede asistir cualquier persona, también son gratuitos y son predominantemente orales, y además hay un principio que se establece en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 685, que el juez tiene que ser proactivo en la conciliación. Recordemos que la naturaleza de la materia laboral es resolver un conflicto entre personas en las que ha habido una relación, en este caso laboral, y se busca que con la conciliación se dé por concluido el conflicto. Por ello hay una fase de conciliación previa al juicio, pero si acaso en ese momento las partes no llegaron a un acuerdo, cuando ya se sustancia el juicio también tienen oportunidad de conciliar sus diferencias. De ser el caso, se levanta un convenio, en este caso
el juez, como director del proceso, debe cuidar que no se vulneren los derechos irrenunciables de la parte trabajadora. Y en esa medida el convenio pues se eleva a la categoría de cosa juzgada y únicamente se exige el cumplimiento del mismo en caso de que las partes no lo cumplan, pero la experiencia que ahorita se está obteniendo de los centros de conciliación y de los propios juzgados en donde se están llevando a cabo estos convenios es que las partes, como participan precisamente en la elaboración de estos convenios, tienen una convicción de su cumplimiento. En el caso de la patronal, regularmente en la misma audiencia de conciliación está aportando la cantidad a la que se obliga a pagar o pide una o dos plazos a través de una o dos exhibiciones de títulos de crédito para que se cubran las prestaciones a las que se compromete. De manera que el mayor número de asuntos se está logrando que en el convenio se establezcan las cantidades y que las partes, una vez que lo suscriben, se están obligando a su cumplimiento. Ciertamente existe el juicio especial para demandar el incumplimiento de un convenio en caso de que las partes no lo atiendan. Y en este propio capítulo 5 también explicamos qué son los términos, qué son los plazos que en la ley se prevén. Por ejemplo, el de los 15 días que tiene el demandado, a partir de qué momento le corre este plazo de los 15 días. Todo va a depender del tipo de notificación. Aquí explicamos que hay diferentes notificaciones según lo que la ley establece. Las notificaciones, recordemos, pueden ser personales, de acuerdo con el artículo 742, pueden ser también por oficio, puede existir notificaciones por boletín electrónico, por buzón electrónico, y aquí vamos explicando según la notificación el momento en que le surte efectos de acuerdo con la propia ley. Por ejemplo, las notificaciones personales surten efectos el mismo día y momento en que se hacen. Esto en términos del artículo 742 de la Ley Federal del Trabajo. En cambio, las notificaciones que se hacen por buzón electrónico surten efectos a los 2 días de que se envía la comunicación y las partes no acceden, no hay constancia de verificar que ya se entró a verificar o a conocer la actuación. Muy diferente es que si las partes entran al correo y obtienen el contenido de la información, es decir, lo revisan, ahí se genera la constancia de que ya se consultó la actuación y entonces esa notificación surte efectos también de inmediato. Y esto tiene una lógica porque si en las notificaciones personales surten efectos el mismo día, también cuando ya hay una constatación a través del buzón electrónico de que se consultó la actuación, también ahí se entiende que ya la parte se impuso de la misma. La Ley Federal del Trabajo, como una novedad para las autoridades, para las dependencias, establece la notificación por oficio y siempre es posterior a la primera actuación. La primera actuación a todas las partes se les notifica de manera personal. Las posteriores, si las partes solicitan que se les realice en vía electrónica, todas las notificaciones se deben realizar por vía electrónica. En este capítulo 5 también explicamos en términos del artículo 691 y 692 de la Ley Federal del Trabajo el tema de la personalidad. Recordemos que si hablamos de personas físicas, estas pueden acudir por propio derecho o también a través de un apoderado, de un representante legal.
En el caso de los trabajadores, únicamente se pide una carta poder simple con firma de 2 testigos. En cambio, la ley, recuerden que es más exigente cuando hablamos de la parte patronal. Si estamos hablando de la parte patronal y es una persona física, también puede acudir a través de una carta poder simple firmada por 2 testigos. Si en cambio es una persona moral, ya se eleva la exigencia y tiene que ser acreditada la personalidad con un poder otorgado ante notario público. Y muy importante, que quien otorga el poder tiene facultades para otorgar poder. Si es el administrador único de la empresa, en cambio, si es el presidente del consejo de administración, debe justificarse que le delegaron la facultad de otorgar poderes a los abogados. Entonces, en esos casos el juez del proceso o el secretario instructor revisa el poder notarial para que constate que se justifica la personalidad. En caso de que no se cumpla con este tema, recuerden que en la etapa escrita el secretario instructor previene a la parte actora para que subsane la personalidad. En el propio capítulo 5 hablamos también de lo que es la prescripción. La prescripción genérica, recuerden que se establece que es 1 año para demandar el pago de prestaciones como son las horas extras, la falta de pago de salario, como son los salarios devengados, las vacaciones, la prima vacacional. Ese es el plazo genérico. En cambio, para la acción de despido injustificado, la parte actora tiene únicamente 60 días, es decir, 2 meses. En cambio, son 2 años para el ejercicio de las acciones relacionadas con los riesgos de trabajo, y igualmente para la ejecución de las sentencias. En este capítulo hacemos un énfasis en lo que son la prescripción, cómo lo ha interpretado la Suprema Corte de Justicia de la Nación con las tesis que aquí se invocan, y luego qué es la caducidad. Recuerden que la caducidad es la pérdida del derecho por el abandono del proceso laboral, es decir, ya está iniciado el proceso laboral y las partes ya no hacen actuaciones. En la Ley Federal del Trabajo se establece que si en 4 meses no hay promociones de las partes que sean idóneas, entonces se caduca el proceso. Y en el caso de la parte actora, se demanda un recordatorio para que dentro de los 45 días siga actuando. De esto es de lo que hablamos en el capítulo 5 llamado Generalidades del proceso laboral en México.